Romanos 6, del 11 al 14, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es indiscutible que lo que piensas acerca de ti mismo determina la forma como te sientes, la forma como hablas y la forma como actúas. Por lo tanto, lo que tú piensas acerca de ti mismo determina tu destino y determina tus circunstancias. Todo lo que pensamos acerca de nosotros mismos determina lo que hacemos, determina lo que decidimos, determina lo que hablamos, determina nuestro comportamiento. El bien más preciado que podemos poseer, que podemos atesorar, es una conciencia correcta de quién somos en Cristo Jesús, quién somos, nuestra identidad. Dios desde el año pasado nos ha estado guiando para trabajar en esto, insistiendo en trabajar en esto, en nuestra identidad, en lo que Él dice que nosotros somos. Dios nos está llamando a trabajar en nosotros mismos, de tal manera que si nosotros por algún motivo tenemos cierta inclinación a la crítica, al chisme, a sentirnos ofendidos, a examinar a los demás, a cuestionar a todos. Es decir, si somos unas personas enfocadas hacia afuera, Dios ahora nos está pidiendo que nos enfoquemos dentro de nosotros mismos. Nos está pidiendo que cooperemos en nuestra transformación por medio de comprender, aceptar y asimilar con claridad lo que Dios dice que somos. Eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que Dios está haciendo. Nos está afirmando lo que nosotros somos, nuestra identidad, la está afirmando y quiere que nosotros trabajemos, cooperemos en eso, porque Él quiere deshacer y destruir todas las mentiras que nosotros hemos abrazado a través de los años y desde niños con respecto a lo que somos. Mentiras que nos han hecho torcer el camino y que nos impiden hacer lo que verdaderamente queremos hacer por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra. Dios quiere que trabajemos en eso. Y en cuanto a lo que Dios dice que somos, hay dos cosas que son imprescindibles que aceptemos, creamos y confesemos. Repito, hay en este texto dos cosas que son imprescindibles que las aceptes, que las creas, que las declares acerca de ti mismo. Y estas dos cosas están aquí y las voy a sintetizar en dos frases corticas. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que nosotros hemos leído? En síntesis, dice la palabra de Dios que nosotros somos muertos al pecado y vivos para Dios. Yo quiero hacer el ejercicio y que cada uno de ustedes lo repita. Yo soy muerto al pecado y vivo para Dios. No me convencen. Yo soy muerto al pecado y vivo para Dios. Dios quiere que eso sea una parte esencial de nuestra identidad, que tengamos una conciencia clara de eso, porque eso es lo que está diciendo. En el versículo 11 dice: así también vosotros consideraos, es decir, yo no sé con qué ideas batallas tú acerca de ti mismo.
Y si las ideas con las que batallas tú acerca de ti mismo, ¿de dónde provienen? Entonces, la lucha consiste en creerle a Dios y anular toda la información que recibiste de una fuente contraria, sea de malas experiencias, sea quizás hasta de tus padres. Uno de los versículos que siempre me gusta repetir acerca de la obra de Cristo es que Él nos redimió, y nosotros siempre pensamos, nos redimió del pecado, nos redimió de la muerte, sí, todo eso, pero hay un versículo importante que dice que nos redimió de nuestra vana manera de vivir, pero eso no es lo peor. Lo peor es que dice que nos redimió de la vana manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. O sea que tú no tienes que repetir los errores de tu papá y de tu mamá, ni tampoco tienes que creer aquello que ellos te hayan dicho y que sea contrario a lo que dice Dios. Uno tiene que meterse con esto porque hay gente que con el culto a la mamá no recibe estas palabras. Es decir, que la mamá ejerció una influencia, y digo la mamá porque estamos en una sociedad súper matriarcal, que la mamá ejerció una influencia tan fuerte en su vida que tú no aceptas la posibilidad de que hayan cosas que tu linda mamá te haya enseñado que son erróneas y que no es amor, ni honra, ni respeto que tú mantengas esa posición en tu vida, que tú repitas los errores de ella y que tú vivas conforme a lo que ella dijo que tú eras. Entonces, muchas veces nosotros honramos y adoramos de una manera incorrecta a las personas y por eso no recibimos algo bueno que Cristo nos quiere dar. Es decir, es que a veces hasta nos cuesta mucho trabajo pensar que Jesucristo nos quiere más que nuestra mamá. Porque es que nuestra mamá es lo que más nos quiere en esta vida. Sí, tu mamá te quiere, pero nunca te quiere como te ha querido el Señor Jesucristo, que subió a la cruz del Calvario para derramar su sangre y su vida por ti, que dejó toda su gloria para ser humillado y pisoteado en este lugar por ti. Lo que Jesucristo hizo por ti no lo ha hecho absolutamente nadie. Y para que tú puedas recibir todo lo que tú tienes en Cristo Jesús, tú tienes que colocarlo a Él por encima de tu mamá y de tu papá y de tu abuela y de tu tía y de la persona que te crió y de la persona que supuestamente más te amó. Eso es un principio del discipulado. Jesús dice en su palabra, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos y aún todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Él tiene algo mucho más grande, mucho más glorioso de lo que tú te puedas imaginar. Así que las dos cosas que Dios quiere que nos grabemos hoy es que todo aquel que está en Cristo Jesús está muerto al pecado y vivo para Dios. Son las dos cosas. Primero, está muerto al pecado. Ahora, ¿qué significa que está muerto al pecado? Una de las cosas que nosotros conocemos es que Jesús murió por el pecado de nosotros. O sea, a título personal, y de eso se trata la salvación es personal. A título personal, yo tengo que entender y tú tienes que entender, por lo menos yo entiendo y comprendo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y que allí en el momento en que Él muere por causa de mis pecados. Todos mis pecados reposan sobre Él y Él muere por mis pecados. Él muere cargando todo el peso y la culpa de mis pecados, de todas las mentiras, de todos los errores, de todas las maldades, de los malos pensamientos y de toda una cantidad de acciones por las cuales yo merecía morir. Él las carga y Él muere. Esa es una doctrina básica, fundamental, pero de nada sirve que tú la pruebes si tú no sientes que eso fue por ti. O sea, que eres tú el que estaba allí en esa cruz del Calvario, tus pecados y tus maldades. Por ellos es que estábamos. Pero ese no es el concepto del que estamos hablando aquí.
Aquí no está diciendo que Cristo murió por los pecados, lo cual es cierto, o sea, murió por tus pecados. Aquí está diciendo que Cristo ha muerto al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Muerto al pecado, ¿qué significa? Pues así tal cual como está escrito en la Biblia. Podría ser muerto al pecado o podría decirse muerto para el pecado, como está en la versión de la Biblia de las Américas. Dice muerto para el pecado. O sea, es otro enfoque acerca de la muerte. ¿Qué significa muerte al pecado? Muerto para el pecado o muerto al pecado. Pues significa que cuando el pecado te viene a buscar no te encuentra. ¿Por qué? Porque está muerto. Sí, es que eso no tiene como mucha cosa. O sea, tocaron la puerta, ¿dónde está Juancho? Se murió. Se murió. Eso es lo que significa muerto al pecado. Significa que ya no estás disponible para pecar, ni tienes la obligación de pecar, ni tienes puesto el yugo de esclavitud que te obligaba irremediablemente a hacerlo. Eso significa estar muerto al pecado. Si el pecado te llama, no te va a encontrar porque estás muerto. Si el pecado viene a buscarte, tampoco te encuentra porque estás muerto. Ahora, eso nos cuesta creerlo, porque ustedes dicen, sí, así es. Pero si nosotros somos honestos, nos vamos a dar cuenta que es difícil aceptar esa situación, así como la está planteando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, considérate que estás muerto para el pecado. Considérate que estás muerto al pecado. Eso es muy diferente de decir que estás luchando con el pecado. No, la muerte es el final de todo. Es decir, cuando algo se murió, pues se murió. Los muertos no pelean por morirse. El muerto está muerto. Ya no hay nada que hacer, se murió. O sea que con respecto al pecado, él no está diciendo, ojo, él no está diciendo, tienes que pelear, cuando llegue tienes que no sé qué. Él dice, considérate muerto, o sea, hazte el muerto. O sea, imagínate como cuando en la guerra, sí, que caen todos los hombres muertos y de pronto llega el ejército enemigo y hay uno que está vivo así en medio de los muertos, pero él no se va a hacer el vivo, él se sigue haciendo el muerto. Porque si lo ven vivo, pues le van a disparar. Pero si lo ven muerto, pues ¿para qué le van a disparar? Considérate muerto al pecado. Significa que no estás disponible para pecar. Así de sencillo. Sin embargo, nos cuesta tanto trabajo manejar eso con tanta simpleza y con tanta sencillez como lo dice el apóstol Pablo. Y hay muchas razones. Nos pasa como la anécdota del elefante. Yo no sé si ustedes han escuchado la anécdota de un elefante que lo amarraron a un árbol y él creció amarrado a un árbol, pero llegó un día en que le cortaron la soga y él permaneció allí en el árbol porque él tenía en su mente la idea de que todavía estaba amarrado en el árbol. Entonces hay un problema aquí de poder aceptar eso como una realidad en nuestras vidas. Y tenemos 3 razones por las cuales nos cuesta trabajo considerarnos que ya estamos muertos al pecado. Nos cuesta trabajo considerar que ya el asunto del pecado es un asunto resuelto ya. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué nos cuesta mucho trabajo? Tengo 3 razones. No sé si son 3, no mentira, son 4. Tengo 4 razones por las cuales nos cuesta trabajo pensar que ya estoy muerto o considerarme muerta al pecado. La primera razón es doctrinal. Muchas veces creemos que la conversión consiste en solamente recibir una nueva naturaleza, recibir la naturaleza de Dios y alcanzar una posición jurídica delante de Dios, pero que nuestra relación con el pecado sigue siendo la misma y que no va a cambiar sino hasta que Cristo venga. ¿A quiénes le parece familiar esa posición?
Pues yo ahora, ahora que me convertí, sí, nací de nuevo, el Espíritu Santo vino a mi vida, yo tuve un toque del Señor, yo tuve un despertar, etcétera, etcétera. Y posicionalmente, dicen todos los eruditos, posicionalmente nosotros hemos sido justificados y perdonados del pecado. Pero en la vida real el pecado todavía nos da nuestras luchas, nos da nuestras batallas, y esa es una realidad que va a ser así hasta que Cristo venga. A nosotros nos han enseñado cosas así, y eso no está de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice. O sea que las dos naturalezas, o sea, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios, están dentro de nosotros, pero todo el día peleando. O sea, todo el día estamos peleando, tum, 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 y las dos se dan, y las dos tienen el mismo poder sobre nuestras vidas. Es decir, se trata de quién da más. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es así, que tenemos que estar luchando contra el pecado, y eso no se parece a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Considérate que estás muerto al pecado. Hay una segunda razón, y es una razón espiritual. Esa razón espiritual tiene que ver con el diablo, con Satanás. Satanás no está interesado para nada en que tú te consideres que estás muerto al pecado. Satanás no está interesado en que tú creas que puedes o que has vencido en Cristo Jesús el pecado. Él quiere hacerte creer que todavía puede dominarte y esclavizarte. Esa es su estrategia. Y de esa manera, Satanás debilita toda resolución que tú hagas de vivir en santidad, y hace que eso parezca una decisión ilusa, sin esperanza, que no sea un objetivo ni realista ni alcanzable. Y conozco muchos cristianos que piensan así: no, es que mientras nosotros estemos en esta carne, es que quién no, es que no sé qué. Y es así como un culto a la carne, como un culto al pecado. A la gente le encanta la doctrina del pecado, porque es que produce un alivio. O sea, somos pecadores y la carne, y quién no cae. Pero cuando se habla de la doctrina de la santidad, cuando se habla de la doctrina de un crecimiento espiritual, a eso a veces, muchas veces pensamos que es legalismo, que es fanatismo, que es ridiculez, que no. La gente madura sabe que el pecado está allí y que el pecado siempre nos va a estar jugando una mala pasada. Y el diablo es feliz cuando tú piensas que nunca vas a ganar la batalla. Cuando tú piensas que esa vida que tú estás viviendo es la que realmente puedes vivir, y que solamente cuando suene la trompeta y venga Cristo es que tú vas a poder gozar de la santidad y de la libertad del pecado. Esa es una razón espiritual. El que alimenta estas ideas, el que alimenta estas doctrinas es Satanás. Satanás es feliz haciendo que tú pienses de esa manera. La tercera razón por la cual nos cuesta trabajo considerarnos que ya estamos muertos al pecado es una razón emocional. La realidad del nuevo nacimiento no es una realidad experimental ni emocional. El nuevo nacimiento es algo que se da y muchas veces no sabemos ni si se dio ni cómo se dio. Nos enseñan a veces que el día que yo me convertí, ese día sentí un frío, sentí un calor, lloré, me estremecí, el no sé qué. Pues la verdad yo no sé, yo tengo la fecha de cuando comencé a ir a una iglesia, tengo la fecha de la predicación, no tengo la fecha de la predicación, tengo la predicación en el corazón, pero no sé cuándo fue. Yo sé lo que escuché, yo sé la palabra que escuché, pero yo no me acuerdo cuándo fue. Yo sé que fue en el 92, por ahí como a mediados, y también sé que me bauticé como en octubre del 92. Pero qué día nací de nuevo, yo no sé. La verdad es que yo no sé. Si alguno aquí sabe, pues interesante, porque sí, algunas veces la experiencia del nuevo nacimiento va acompañada de experiencias emocionales, de señales
de un milagro, de una situación. Sí, a veces sí, pero no siempre es así. No siempre es así. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido y sabes que es el viento, pero tú no sabes ni de dónde va ni para dónde viene. Así es todo aquel que ha nacido de Dios. Tú no sabes qué pasó ni cuándo pasó, pero tú sabes qué pasó. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? No sé. Lo único que sé es que ya yo no soy la misma persona. Lo único que sé es que ya a mí no me gustan las mismas cosas ni camino para el mismo lado. ¿Y quién hizo eso y cómo? No sé. No lo hice yo. Simplemente sé que sucedió. Entonces, como el nuevo nacimiento no es una experiencia emocional, sino espiritual, interna, sobrenatural, operada divinamente por Dios. Nosotros a veces no tenemos certezas de esas cosas y empezamos aún a dudar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos emocionales. Si yo siento un frío es porque el Espíritu Santo está obrando y si no siento el frío pues no está obrando nada. Si yo siento algo así y me estremezco es porque aquí está la presencia de Dios, pero si no siento nada no está la presencia de Dios. No, hermano. Las experiencias con Dios pueden involucrar emociones, sensaciones y puede que no. De hecho, una de las cosas que me gustan de un libro que les mandé a leer que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, dice que las oraciones que más le impactan a Dios son esas oraciones que hacemos cuando no sentimos nada. Usted sabe lo que es orar y no sentir nada, ni que te están escuchando. Pero tú dices allá en tu corazón, pues la Biblia dice que Él escucha. Pero tú ni sientes que te están escuchando nada. Tú te sientes seco, apagado, muerto, pero tú vas y te arrodillas y oras porque tú dices, peor es que no ore. O sea, si estoy así y no voy a orar, tú estás grave. Entonces yo de todos modos oro ahí. Y una oración ahí seca, así, árida. Y en este libro decía, esas son las oraciones que Dios más aprecia, porque son las oraciones de la fe, de la convicción, son las oraciones que se mueven por algo muy, muy profundo, que va mucho más profundo de cualquier emoción y de cualquier sensación. Es la convicción de la fe, es la convicción de que existe Dios, que está más allá de nuestra emoción o de nuestra sensación. Razones emocionales. No se trata de cómo me siento, se trata de lo que Dios dice que soy. Tu identidad no puede estar basada en lo que tú sientes. Es que yo me siento como un gusano, es que yo me siento perdido. Es que hay veces que nos sentimos perdidos y hay veces que nos creemos Superman. No sé si a usted le pasa, pero yo a eso no le paro bola. Eso es irrelevante para mí. Hay días en que yo creo que soy la Mujer Maravilla. Y hay días en que, y estoy mal porque yo no soy la Mujer Maravilla, pero a uno se le meten loqueras en la cabeza. Y a veces hasta la gente ayuda a que uno se crea un poco de loquera. Y hay veces que uno se cree una cucaracha. Y eso también es mentira. Entonces, hermano, ¿qué importa cómo yo me sienta? Eso no es relevante. Eso no determina lo que tú eres. Eso no debe ser lo que tú tienes abrazado en el corazón. Tú tienes que creer que eres lo que Dios dice que eres contra todo pronóstico y contra toda circunstancia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se alimenta de nada la fe. La fe tiene una única sustancia, un único sustrato, un único elemento. La fe se sustenta única y exclusivamente con la palabra de Dios. El que no tiene la palabra de Dios en el corazón no tiene fe. Es un manojo de nervios, es una locura, se derrite. Me miraron, no me miraron, pasó el tren, me dejó el tren, 50,000 cosas. Hermano, lo que usted siente, eso no importa. Es que me botaron del trabajo, mi mujer me va a dejar, mis hijos no me respetan. Nada de eso determina lo que tú eres. Lo que tú eres es lo que Dios dice que eres porque Dios fue quien te creó. Así de sencillo.
entonces no es como tú te sientes, sino como Dios te hizo. Miren, a mí me llama mucho la atención ese fenómeno que hay del dolor de la pierna, no sé cómo se llama, cuando a una persona le amputan una pierna y le duele la pierna. El dolor fantasma, el miembro fantasma. ¿Saben que el pastor Gilberto Serrano tuvo esos dolores y dijo que eran horribles, insoportables? Es decir, le duele la pierna que le quitaron. El otro día me tocó ir donde el gastroenterólogo porque a mí también me dolía la vesícula que me quitaron. A mí me quitaron la vesícula y de repente me empezó a doler. ¿Cuál vesícula? Pues la que me quitaron. Y así le dije al doctor y él entendió perfectamente. Él entendió perfectamente lo que yo quería decir. Entonces, ¿qué pasa con el dolor fantasma? Pues que es un dolor que está ¿dónde? Pues en el cerebro. Es una mentira en el cerebro. Es un dolor falso, es un dolor que no tiene sustancia. Así también cuando tú estás llorando porque tú eres un idiota, que no sirves para nada, un fracasado, todo eso es falso. Todo lo que tú piensas acerca de ti mismo, que está basado en lo que dicen los demás, que está basado en las circunstancias de tu vida y que está basado en lo que tú sientes, eso es un dolor falso. Te está doliendo algo que no existe, te está doliendo algo que no es. Esa es una razón emocional. El dolor se siente real, pero es falso. Te sientes perdido, te sientes fracasado, te sientes abandonado, te sientes culpable. ¿Te sientes fracasado? Bueno, todo eso, según lo que Dios dice, si tú estás en Cristo, todo eso es falso. Todo eso es falso. Es producto de tu imaginación, de tu locura, de la locura de las personas, de las circunstancias, pero no es la verdad, no es eso. Ahora existe una razón por la cual, otra razón, la cuarta razón por la cual nos cuesta mucho trabajo considerarnos muertos al pecado, y es la razón empírica, es la lucha cotidiana que tenemos. Si nos preguntamos, o sea, lo que nos cuesta asimilar esto, porque nos preguntamos, bueno, si yo soy salvo, si he muerto al pecado, ¿por qué tengo tentaciones tan fuertes y por qué sucumbo con tanta frecuencia ante esas tentaciones? Uno se pregunta esas cosas. Y dice, ¿cómo así? Muerto al pecado, si todavía el pecado viene y trata de controlarme. La respuesta para todo esto, para solucionar todo ese problema, es la misma del apóstol Pablo. Considérate muerto al pecado. Ahora quiero agregar algo más. Considérate muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, pero ¿cómo me considero muerto al pecado yo? O sea, ¿cómo voy yo a hacer eso en medio de todas estas circunstancias? Es decir, conflictos doctrinales, que los unos dicen que todavía estoy luchando contra el pecado, los otros dicen que no. Ahora la pastora está diciendo eso, pero la Biblia, o sea, todo ese asunto doctrinal es un problema para considerarte muerto al pecado. El asunto emocional es un problema. El asunto espiritual, el diablo diciéndote, vistes que tú eres una porquería. Tienes 30 años en el evangelio y todavía sigues haciendo lo mismo. O sea, todo ese repertorio es un problema. ¿Cómo me considero yo muerto al pecado? Simple y llanamente, yo paso por alto todo eso y miro dónde está Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos un momentico al capítulo 6, donde estamos, vamos a retroceder. En el capítulo 6 de Romanos, vamos a leer ahora del versículo 6 al 10. Habíamos leído a partir del 11, ahora vamos a retroceder y leemos del 6 al 10. Dice, sabiendo esto, considérate muerto al pecado. Pero para que te consideres muerto al pecado, tú tienes que saber algo. Saber algo. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
Mire lo que dice. Tú sabías eso, porque la Biblia dice, sabiendo esto. Y si te das cuenta, tú no vas para que te crucifiquen. Uno no se crucifica a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no se refería a algo que él hiciera todos los días. Ay, me subo a la cruz, voy a estar crucificado. Y de pronto al día siguiente, ay, yo no sé qué me pasó hoy, pero hoy no me subí a la cruz, así que estoy descrucificado. Eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, se refería a algo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Algo que sucede en mi vida en el mismo instante en que yo recibo y abrazo esa cruz, que fue un regalo para mi salvación. Así que vamos de nuevo al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál? El pecador. ¿Cuál viejo hombre? El pecador. El que practicaba todas esas cosas y le gustaba. Ese viejo hombre dice, debes saber. Aquí no te están preguntando si tú crees. Aquí no te están preguntando si tú participaste, qué hiciste. Aquí te están diciendo, tú debes saber que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Con él es Cristo, con Cristo. O sea que la solución es mirar a la cruz y recordar dónde está ese pecador que tú fuiste. Está ahí crucificado. Está ahí crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué ha sido justificado del pecado? La paga del pecado es muerte. Tú tienes una deuda, pagas la deuda, ya no tienes la deuda. Repito, debes $1.000.000, pagas el $1.000.000, esa es una deuda muerta. Ya no lo debes. ¿Por qué? Porque ya lo pagaste. La paga del pecado no es morir todos los días, porque la muerte se da una sola vez. La Biblia dice que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los que Él ha santificado. Carta de Hebreos. No dice que todos los días tenemos que estar muriéndonos. No. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, oye, Cristo no se está muriendo y nosotros tampoco nos estamos muriendo. Nosotros nos morimos cuando Él murió. Así de sencillo, y no le ponga más enredalapita a la cosa. ¿Cuándo usted se murió? Cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, usted murió con Él. Usted murió con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo no está muerto, dice una canción vieja. Cristo está vivo. Y si Él está vivo, tú también. Si Él está vivo, tú también. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Entonces está diciendo, considérate muerto al pecado. ¿Pero cómo? Si a mí me gusta el pecado todavía, ¿cómo? Si a veces caigo en ese pecado, pero ¿cómo? Si yo tengo una lucha, ¿cómo? Pues deja de luchar y de observar tus fracasos y tus errores y mira a la cruz, porque en la cruz del Calvario está la muerte al pecado. En la cruz del Calvario está la solución. Igualito como cuando el Señor lo explicó a través del ejemplo, cuando las serpientes ardientes mordían a los judíos que iban por el desierto. Entonces Moisés levantó una serpiente de bronce y no había que hacer nada. Todos los que estaban mordidos por las serpientes miraban a la serpiente de bronce e inmediatamente eran
sanados. Y esa serpiente de bronce que fue levantada simbolizaba a Cristo que fue levantado en la cruz del Calvario. Cuando tú creas o seas engañado con respecto al pecado, mira a la cruz y recuerda que tú estás muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. No le des vueltas al asunto. No le des vueltas al asunto. Tú no tienes que matar lo que Dios mató en la cruz del Calvario. Eso ya está muerto. Tú lo que tienes es que sacarte de la cabeza que ese es un problema tuyo, que ese problema existe. Tú tienes que creer en que la solución ya fue dada en la cruz del Calvario y tienes que mirar a esa cruz, a esa solución. Considérate muerto al pecado. No dudes del poder de la cruz. No permitas que Satanás te convenza, como ha convencido a algunos creyentes, unos creyentes que tienen como un aire así como de sabelotodo, como de que saben más doctrina que todo el mundo. Y el diablo los ha convencido de que el poder del pecado es más fuerte que el poder de la cruz. No dudes del poder de la cruz. No dudes de que tú estás muerto al pecado. Eso es lo que debes pensar acerca de ti mismo. Y la segunda cosa que debes tener clara es que estás vivo para Dios. Vivo para Dios. Vamos nuevamente al versículo 11. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios significa que antes tú tenías un rey. Ese rey era el pecado, que te esclavizaba, que te obligaba, que te impedía hacer lo correcto. Pero ahora tienes un nuevo rey. No obedezcas las órdenes de un muerto. Obedece al Señor. Dice: no obedezcas a tu cuerpo en su concupiscencia. Versículo 12. Versículo 12, considérate muerto al pecado, considérate vivo para Dios. Y dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Qué significa reinar? Reinar significa gobernar. Que el pecado manda, que el pecado ordena. Eso era antes de morir al pecado. Ya no. Ya no te puede gobernar, ya no te puede dar órdenes el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto a mí me parece supremamente interesante, y el otro día estaba leyendo algo acerca de la teología del cuerpo. Me llamó mucho la atención porque en teología sistemática hay una clasificación de todas las teologías. Está la teología propia, que es la teología de la persona del Padre; la cristología, que es la teología que trata a la persona del Hijo; la neumatología, que trata al Espíritu Santo; la escatología, que trata los eventos del fin del mundo; la antropología, que habla acerca del hombre; y todas las teologías, la angeliología, la guerra espiritual y todas esas cosas. Pero yo jamás en mi vida había escuchado algo así como la teología del cuerpo. Qué interesante, ¿no les parece? Es que a veces nos olvidamos del cuerpo. ¿Sabe por qué nos olvidamos del cuerpo? Porque somos muy espirituales. Ay, somos tan espirituales que no importa el cuerpo. Y usted no se ha dado cuenta cuántas veces se repite la palabra cuerpo y se refiere a este cuerpo. Usted no se ha puesto a pensar que cuando Dios diseñó la salvación, la diseñó de tal manera que aún este cuerpo tiene que ser transformado. Que en el plan de Dios está la transformación de tu cuerpo.
Piensa en el concepto de la teología del cuerpo, porque eso me tiene encantada. No es un material que estoy viendo, sino un material que estaban ofreciendo. Lo desconozco, pero cuando escuché el concepto de la teología del cuerpo, surgieron en mi mente una cantidad de versículos con los que se puede armar una teología sistemática tan profunda y tan fuerte como la angeología, la antropología, la cristología y la neumatología. ¿Sabes todo lo que la Biblia dice de tu cuerpo? Dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ya con eso tienes una doctrina y una teología para muchos meses de estudio. No, pero es que el cuerpo no importa. Eso lo que importa es el alma. Lo que importa es el espíritu. Uy, son tan espirituales, hermano. Pero al Señor sí le interesa bastante el cuerpo. Y te quiero decir algo, que este versículo que habla de vivos para Dios, óyeme bien, vivos para Dios, está hablando de lo que tú haces con tu cuerpo. Cuerpo, no lo que tú haces allá en el éxtasis, en la gruta donde algunos seres iluminados especiales se meten y reciben revelaciones. No, aquí no están hablando de eso. Aquí están hablando de lo que tú haces a diario con tu cuerpo. La adoración tiene que ver con el cuerpo. La adoración tiene que ver con el cuerpo. Lo dice también en el capítulo 12 del mismo Romanos. Os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presentéis ¿qué cosa? Pero es que hay algunos que el cuerpo no viene aquí. Mira, ahí falta un cuerpo, ahí falta otro cuerpo, 1, 2, 3, hay 6 cuerpos que no vinieron, otros cuerpos que no vinieron, ahí hay un poco de cuerpos que no vinieron. Se quedaron en la cama viendo televisión. Perdón, el Zoom, el YouTube. Porque el cuerpo no dio para venir. ¿Quieren que sigamos hablando del cuerpo? A mí me parece interesantísimo. Dice, vivos para Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? El cuerpo. El muerto está ahí muerto, hermano, pero el vivo hace hasta para vender. ¿Con qué? Pues con el cuerpo. Con el cuerpo. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y a mí me encanta porque el apóstol Pablo sabe que a veces la palabra cuerpo, para lo que nos conviene, puede ser utilizada en otro sentido. Entonces él puso en el cuerpo ese mortal, o sea, porque él está hablando de que estamos muertos al pecado, pero él está hablando ese cuerpo, o sea, el que se va a morir. Por favor, dice, no reine en ese cuerpo el pecado, de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. En la Nueva Versión Internacional, en la Biblia de las Américas dice que lo obedezcas en sus lujurias. La palabra concupiscencias es la más apropiada, porque nosotros generalmente asociamos la palabra lujuria con pecados sexuales y cosas así. Pero realmente la palabra concupiscencia habla con el desorden de todos los instintos, de todos los deseos. Dios nos creó con instintos. Si no tenemos instinto de conservación, nos dejamos morir. Si no tenemos instinto de hambre y de sed, no nos alimentamos. Si no tenemos instinto sexual, no nos reproducimos. En fin, Dios nos creó con instintos, pero todos esos instintos están retorcidos por el pecado y a eso se le llama la concupiscencia. Dios creó el instinto sexual, pero nosotros nos volvemos fornicarios, homosexuales y adúlteros. Esa es la perversión de un instinto que fue dado por Dios para amarse y multiplicarse. Y así sucede con el instinto del hambre, que fue dado por Dios ¿para qué? Pues para que te alimentes y tengas salud. Pero nosotros, ya ustedes saben lo que hacen con ese instinto. Bueno, y tóquese la barriga, eso es lo que usted ha hecho con eso. Bueno, entonces, hermano, dice, pilas con el cuerpo, que no reine el pecado y que no lo obedezcas en sus concupiscencias. Dice, preséntate ante Dios, ocúpate, preséntate ante Dios como de cuerpo presente.
no en YouTube. No sirve que te presentes en YouTube. Esto es un asunto presencial. Tú tienes que traer el cuerpo a la presencia de Dios. No solamente el domingo al culto, lo tienes que traer a la presencia de Dios todos los días. Todos los días. No es tu mente la que tienes que traer. No es tu mente, así que tu mente se va. No, tú tienes que traer todo completo. Mire, una de las cosas que le ha hecho creer el diablo a los eruditos, maestros de la fe, es que no importa si oras acostado o si oras arrodillado. Ay, hermano, no va a importar. ¿Me vas a decir tú a mí que da lo mismo orar acostado que arrodillado? Y me vas a decir tú que un Dios santo, alto y sublime, que está rodeado de ángeles postrados ante Él, ve lo mismo si estás acostado con la panza para arriba o si estás de rodillas llorando con la cabeza contra el piso. Eso no es lo mismo. Así que olvídate de ese show. Olvídate del show, es que queda lo mismo arrodillado que sentado o meciéndome en el mesón. No, es que hay que orar sin cesar. Tienes que orar en el ascensor, tienes que orar en el bus, tienes que orar, sí. Pero lo de preséntate ante Dios es con todo, hermano. Con todo. Con todo. Porque cualquier parte del cuerpo le sirve al diablo para pecar. Cualquier parte del cuerpo. Y te voy a contar una historia, no te la voy a contar, te la voy a leer mejor. Aquí está una historia bien interesante que todos conocemos, que es la historia de David y Betsabé. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Ok, bueno, vamos a leer la historia una vez más. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Abra bien los oídos, no se vaya, no se pierda. Mira lo que sucedió con estos dos personajes. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el general del ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sí oyeron la cosa? ¿Recuerdan que Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Ok, bueno. Aquí dice que el tiempo era el tiempo en el que los reyes salían para la guerra. ¿David era qué? Un rey, ¿cierto? O sea, ni con plastilina. Versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde. ¿A qué hora cae la tarde? ¿Como a las 5 o como a las 6? Ajá. Porque estaba por ahí, ¿cierto? Porque por lo menos yo vengo de Australia y allá la tarde cae a las 8:30. Entonces, él no estaba por allá. Vamos a suponer que eran las 5 de la tarde. No, era como las 6. Y sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Ay, Dios mío. Miren la película. ¿En qué tiempo fue eso? Todos los reyes en la guerra. Él cogió al general, a todo el equipo, y dijo, vayan para allá y sigan matando gente, que yo me voy a echar un sueñito. Tremendo sueñito, hermano. Al caer la tarde, se levantó de la cama. Y no dijo, tremendo, me pasé un día durmiendo. Y no, yo me voy a bañar, yo voy a hacer algo productivo. No. Dice, empezó a pasearse por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando al caer la tarde, enfrente de la casa real, la cual era muy hermosa. Hermanos, ¿quién le ordenó a David irse a dormir hasta las 6 de la tarde? ¿Quién?
El cuerpo. Ay, qué inteligentes somos, como quién más. El cuerpo. ¿Quién es el que te manda a dormir y a comer? El cuerpo. ¿Quién le dijo a un rey lleno del Espíritu Santo, de poder y de autoridad, vete a dormir? El cuerpo. Al diablo le encantan estas cosas, hermano. Usted se imagina el diablo allá sentado. Ay, míralo, consintiendo el cuerpo. Y él por allá, con toda esta gente que yo he matado gigantes, he matado de todo. Oye, pero yo tengo derecho a echarme un sueño. A ver, ¿cuántos aquí no hemos dormido hasta las 5 de la tarde cualquier día? Porque ya están mirando maluco a David. Como si no hubieran un poco de flojos aquí sentados. Pero era un rey, hermano. Y usted es un hijo de Dios. Usted es un cristiano. Usted tampoco se puede dar esos lujos. Pero el cuerpo le dijo a David, niño, pero yo tengo un sueño. Durmió hasta las 6 de la tarde. Y aquí tenemos a una señora, muy bonita ella, casada. ¿Quién le dijo a la señora, vete a bañar al río? El cuerpo, hermano, el cuerpo. Y pues obviamente que era tremendo cuerpo, ¿no? Se fue a bañar al río. Ahí está. 2 cuerpos. Usted sabe lo que pasó. ¿Cierto? Yo creo que sí es importante que haya una teología del cuerpo. Porque es que todo lo que usted haga con su cuerpo puede acabar con un reino. O sea, la camisetica con el ombligo afuera es poderosa. Es una arma poderosa del diablo. El blue jean apretadito. Pero eso no es nada, esos son unos fanáticos locos. Teología del cuerpo. Templo del Espíritu Santo o piedra de tropiezo. ¿Qué es tu cuerpo? Entonces, hermano, es que hay cosas que no se pueden enseñar así, pero hay gente que sí entiende la doctrina del Espíritu Santo, sí entiende la doctrina del cuerpo, pero se viste como que no la entiende. Y cuando uno le dice, niña, pero tápate, se forma tremendo problema. Ahí sí no, eso es legalismo, eso es cristianismo. Aquí está la señora bañándose en el río porque se dejó de llevar del cuerpo y nada más y nada menos que el rey David consintiendo el cuerpo allá también, poniéndolo a dormir a la hora que no es. Y casi acaban con el reino de Israel entre los dos. Sí, pero es que ahora se usa la barriga afuera. ¿Y quién me va a decir a mí que no me la ponga? Vea, hermano, si a usted le tienen que decir a estas alturas de la vida que una mujer cristiana no anda paseando el ombligo, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, usted no entiende nada, usted no se ha convertido. Yo no me pongo a pelear con una señora que cómo se vista. Si ella se viste así es porque no ha entendido nada, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene el Espíritu dentro. Y lo mismo dice la Escritura de tu cuerpo, lo mismo enseña el apóstol Pablo del cuerpo. Dice, yo de esta manera peleo. No como quien golpea el viento. Yo azoto mi cuerpo y lo pongo en el lugar que debe estar el cuerpo. El cuerpo debe estar en servidumbre de las cosas de Dios. El cuerpo no puede estar al control. De eso fue que nos redimió Cristo. Así que el problema no lo tenemos con la fe ni con la obra de Jesús. El problema lo tenemos en que hay un vacío en la teología del cuerpo. Usted tiene que gobernar a su cuerpo no lo puede gobernar. No lo puede gobernar. Usted no puede comer todo lo que su cuerpo quiere comer. Usted no puede dormir todo lo que su cuerpo quiere dormir. Y esto no es legalismo. Esto es preséntate delante de Dios.
Porque no pecamos con la mente, sino con el cuerpo. Los pecados que destruyen la iglesia se cometen con el cuerpo. Los pecados que destruyen tu vida se cometen con el cuerpo. Los pecados que destruyen un matrimonio, una familia, eso no es aire que pasó. Lo hiciste con tu cuerpo, con la manera como te mueves, con la manera como hablas, con la manera como tocas, como caminas. Y no estoy hablando solo de mujeres, con la manera como duermes, con la manera como comes, con la actitud que tienes hacia tu cuerpo. Dice, preséntate ante Dios. Preséntate. Esa es una palabra clave, preséntate. Cada día, cada mañana, tú eres un siervo, tú eres un redimido. Tú tienes una cita con el Rey. Tú tienes una cita en el trono. Esa es la cita más importante. Y allá no tienen que ir tus pensamientos, allá tienes que ir todo, con todo tu cuerpo. No vale el control mental, ni la imaginación, ni nada. Preséntate ante Dios. La Biblia es tan clara, hermano, pero nosotros acomodamos las cosas, las hacemos a nuestro modo, a nuestra manera. Sigamos otra vez con Romanos. Y dice, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, ¿cuáles son vuestros miembros? Tus manos, tus piernas, tus ojos, tu lengua. ¿Recuerdan lo que decía Santiago? Que las naves grandes hay que ponerles un freno. A la lengua hay que ponerle un freno. Tus manos tienen que ser presentadas a Dios, dice, como instrumentos de justicia. Eso es lo que es la libertad. Poder servir. ¿Y con qué sirvo? Con mi cuerpo, con mis ojos, con mi boca, con mi voz. Tú ahora le perteneces a Cristo y estás vivo para Dios. Vivo para Dios. Significa que todos tus miembros tienen que estar ocupados en la adoración. En la adoración. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es el culto racional. Porque no hacerlo es irracional. Es una locura que tú vengas acá y des vueltas como un trompo y subas y bajes y salgas allá a hacer lo malo, a decir mentiras, a criticar, a echar chistes vulgares, a presentar tu cuerpo para otras actividades. Es irracional que digas que crees una cosa aquí y que luego hagas otra allá. Entonces, dice, presenta tus miembros, porque ahora es siervo de la justicia. Tu lengua le pertenece a Dios. Tu lengua tiene que ser un instrumento de justicia, no un instrumento de iniquidad. Presentémonos delante de Dios, vivos para Él. Y decirle a Dios, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Si de verdad tú eres hijo de Dios, tienes que vivir para Dios. La santificación no es una lucha contra el pecado. Tú estás muerto al pecado. La santificación es que tú creas en eso y habiendo creído y considerádote muerto al pecado, te pongas a la disposición de Dios a trabajar por la justicia.